Muy buen día, jóvenes. Acá nuevamente el profe Edu. Y vamos a continuar con nuestra clase de bioelementos y biomoléculas. Y en la clase anterior ya vimos cuatro de nuestros principales macromoléculas, ya que también son biomoléculas porque son necesarias para la vida. Vimos los carbohidratos, vimos lípidos, vimos proteínas y vamos a ver hoy ácidos nucleicos. ¿Ya? Luego vamos a utilizar esto para hacer un resumen. Entonces, vamos con los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos son la base fundamental para nuestro ADN. Los ácidos nucleicos son como los legos que nosotros vamos a unir para formar estas hebras. Cada segmento que está unido a un color, este segmento unido a celeste, este otro unido a un amarillo, otro celeste, otro amarillo y así, es un lego que es un nucleótido, ¿ya? Y estos se unen entre sí dentro de una misma hebra mediante un enlace fosfodiéster que ya vamos a ver más adelante cómo se realiza, y se reúnen con la hebra paralela o la antiparalela mediante un enlace de puentes de hidrógeno. ¿Ya? Y la vital función del ADN como el ARN va en contener y transmitir la información genética. El ADN va a tener toda la información que va a dar lugar a la formación y función de este ser vivo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un edificio. Supongamos que cada ladrillo del edificio contiene el manual o el plano de construcción de este, el plano de construcción del edificio. Cada ladrillo tiene la información para poder construir el edificio completo. ¿Ya? Vamos a ver que dentro de nuestras células, cada una de nuestras células tiene un núcleo con ADN, con información genética, que va a tener la información para construir todo el organismo. ¿Ya? Pero solamente va a usar algunas partes para producir distintas estructuras para su funcionamiento. Entonces, estos ácidos nucleicos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ya vamos a ver cómo se relacionan estos. Entonces, nuestros nucleótidos tienen tres estructuras principales. Uno es una pentosa, que es un anillo de carbohidratos, ¿ya? Es un anillo de carbonos hidratados. Y el otro elemento es un grupo fosfato, que es un fósforo unido a oxígenos. Y el otro es una base nitrogenada, ¿ya? Que puede tener dos anillos como vemos acá o como un anillo. Entonces lo vamos a ver. Lo vamos a ver después de este anuncio y después de este siguiente anuncio. Oh, debería haber hecho esto antes. Ah, no, pero lo tenía antes. Acá está. Muy bien. Entonces, tenemos nuestros nucleótidos. Acá vemos que estos contienen lo mismo. Acá tenemos un nucleótido de ADN y acá tenemos un nucleótido de ARN. Enseguida vamos a ver la diferencia entre cada uno de estos. Y estos contienen básicamente las mismas estructuras, que van a ser un grupo fosfato, que es un fósforo unido a oxígenos, una pentosa, que es un anillo de carbohidratos, un anillo de carbonos hidratados, y que es un azúcar. El término enosa se refiere el término pent se refiere a 5, el término osa se refiere a azúcar. Ya es un anillo de carbohidratos o un anillo de azúcar. Y acá la gran diferencia que hay entre el ARN o RNA, como por sus siglas en inglés, y el ADN o DNA, también por sus siglas en inglés, es este carbono. Este carbono que acá está unido a oxígeno e hidrógeno, y acá en la molécula de ADN está unido solamente a hidrógeno. Por eso, a esta pentosa, que es un anillo de 5 carbonos, se le llama ribosa, y a este que
le falta el oxígeno, se llama desoxirribosa. Esta es una de las tres diferencias principales del ADN y el ARN. Y ambas están unidas a una base nitrogenada. Esta base nitrogenada, como les mencioné, es un anillo, en este caso de carbonos unidos a nitrógeno. Eso le da el nombre de nitrogenado. Y esta puede ser de un anillo como de dos anillos. Las bases nitrogenadas pueden variar y es esto lo que nos da las distintas estructuras, como por ejemplo, como veíamos en la imagen, estas bases nitrogenadas pueden ser diferentes y acá cada uno de este color diferente es una base nitrogenada diferente que está unida entre sí formando esta hebra. Entonces acá tenemos las bases nitrogenadas. En este caso tenemos bases nitrogenadas de dos anillos. Aquellas bases nitrogenadas de dos anillos le vamos a llamar purinas, mientras que a las bases nitrogenadas de un anillo, como es la timina y la citosina, les vamos a llamar pirimidinas. ¿Ya? Estas, acá tenemos adenina, timina, citosina y guanina. Estas van a ser las 4 bases nitrogenadas que nosotros vamos a encontrar en el ADN. Y estas bases nitrogenadas, acá tenemos dos de dos anillos, que son adenina y guanina, y dos de un anillo que son citosina y guanina. Y la otra diferencia con el ARN es que en vez de timina tenemos uracilo. Esta va a ser otra de las grandes diferencias entre el ADN y el ARN. Entonces tenemos en el ARN adenina, uracilo, citosina y guanina. Y al igual que en el ADN tenemos dos pirimidinas que van a ser, en el caso del ADN, timina y citosina, y en el caso del ARN vamos a tener dos pirimidinas que van a ser uracilo y citosina. ¿Ya? Estas se van a unir entre sí, entre la molécula de enfrente. Adenina siempre se va a unir con timina, ¿ya? En el ADN. Y citosina siempre se va a unir con guanina. Adenina y timina se van a unir mediante un doble enlace y citosina y guanina se van a unir por un triple enlace. Y estas dos, adenina y guanina, van a ser purinas, es decir, dos anillos, y timina y citosina timina y citosina van a ser pirimidinas que contienen un anillo. No sé por qué le puse anillo, pero es anillo. ¿Ya? Y estas se van a unir con la molécula de enfrente. Vamos a ver, si es que en el video aparece más adelante. Acá nosotros vemos nuestra hebra y cómo se va formando. Acá algo importante que podemos mencionar es que acá la palabra S se refiere a azúcar, por si acaso. La pentosa, que es un azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada. ¿Y cómo se van a unir? Tenemos esta base nitrogenada que va a ser el punto de conteo. Desde aquí vamos a comenzar a contar. ¿Y cómo se unen? Se unen con el primer carbono, segundo carbono y tercer carbono. El grupo fosfato se va a unir al tercer carbono, ¿ya? Y este grupo fosfato a la vez va a estar enlazado con el quinto carbono. Esto quiere decir que tenemos, enfoquémonos en esta base nitrogenada que está abajo. Lo voy a retroceder un poquito para que... Acá tenemos esta base nitrogenada que está abajo, ¿ya? En este caso puede ser adenina o guanina, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una base nitrogenada de doble anillo, es una purina, y de las purinas tenemos adenina y guanina. Y tenemos este anillo de 5 carbonos. Y ¿dónde comenzamos a enumerar los carbonos? Los comenzamos a enumerar desde acá, desde la base nitrogenada. Entonces tenemos un anillo, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos y 5 carbonos para acá. Entonces, yo cuando tengo
en el quinto carbono, 1, 2, 3, 4, 5, este carbono va a estar unido al grupo fosfato. Y este grupo fosfato se va a unir al tercer carbono del siguiente nucleótido. Y se va a unir al tercer carbono, 1, 2, 3, de esta forma. De esta forma el nucleótido se va a ir polimerizando, el nucleótido se va a ir aumentando en sí la hebra en su longitud para formar una hebra más grande. En este caso, nosotros vamos a ver más adelante que tenemos acá dos hebras. Acá hay una hebra y acá hay otra hebra que van de manera paralela, o después vamos a ver que en realidad es antiparalela. Y acá tenemos una hebra. Entonces, acá tenemos la tercera gran diferencia entre el ADN y el ARN. Es que el ADN casi siempre lo vamos a encontrar como una doble hebra. Casi siempre lo vamos a encontrar con una hebra en contacto con la siguiente. Y nuevamente casi siempre lo vamos a encontrar con estos puentes de hidrógeno que van a contactar las bases nitrogenadas entre sí, mientras que el ARN habitualmente está solito. Y acá vamos a ver cómo se contactan estas hebras. Acá nosotros podemos ver que tenemos una purina y una pirimidina. Y acá vemos los dos enlaces. Acá hay dos enlaces y acá hay tres. En este caso, como purina, acá puede ser, por ejemplo, adenina o guanina, y esta podría ser respectivamente citosina o timina. ¿Por qué no puede ser uracilo en este caso? Porque estamos hablando de una doble hebra, estamos hablando de ADN. Y acá nosotros vemos la hebra de ARN. ¿Sí? Eso a grandes rasgos son los nucleótidos que van a conformar el ADN y ARN. Entonces, como ya vimos, tenemos una pentosa, un anillo de 5 carbonos. En el caso del ADN es una desoxirribosa, le falta este oxígeno en el caso del ADN, y en este caso tenemos una ribosa porque tiene el oxígeno. ¿Ya? En este caso estaríamos hablando de una molécula de ARN. ¿Por qué? Porque es una ribosa porque tiene el oxígeno. Si le quito el oxígeno, si lo desoxigeno, sería una desoxirribosa. Y tenemos nuestro grupo fosfato, que es un fósforo unido a 4 oxígenos, y nuestra base nitrogenada, que puede tener un anillo como dos anillos. Acá tenemos las purinas, adenina y guanina, y acá tenemos las pirimidinas, citosina, timina y, en el caso del ARN, uracilo. Y acá tenemos la gran diferencia entre ambas. Una es ribosa y otra es desoxirribosa por el segundo carbono. El segundo carbono va a ser el que presenta esta diferencia. ¿De dónde comenzábamos a contar? Desde el anillo, desde el carbono que está unido a la base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, un carbono, dos carbonos. Acá tenemos la gran diferencia entre ADN y ARN, es este oxígeno está o no está, básicamente. Tenemos el grupo fosfato y que se va a unir a la quinta molécula de carbono, y este es un fósforo unido a 4 oxígenos, y este se va a unir al siguiente nucleótido. En el tercer se va a unir por este punto, por el tercer carbono. Y a modo de información aparte, el adenosín trifosfato, que ya habíamos visto antes en la fosforilación y desfosforilación, el adenosín trifosfato o ATP es una modificación de un nucleótido. Esto quiere decir que es una modificación acá del grupo fosfato. En vez de tener un fosfato, tiene 3 fosfatos, ¿ya? Tiene 3 fósforos unidos a 4 oxígenos. Y esta va a ser la principal molécula de energía, al menos dentro de las células. Y acá nosotros vemos cómo mediante enlaces fosfodiéster
se une, acá tenemos el grupo fosfato, se une al carbono 3 o 3' de un nucleótido, y este nucleótido tiene su anillo, su grupo fosfato que se va a unir, su grupo fosfato que está en el quinto, y se va a unir al carbono 3' del nucleótido siguiente. ¿Ya? Y los puentes de hidrógeno que van a comunicar cada molécula, cada nucleótido, perdón, cada base nitrogenada con su base nitrogenada correspondiente. Adenina con timina en caso de ser ADN, adenina con uracilo en el caso de ser ARN. ¿Ya? Y citosina siempre con guanina, inseparables. Además, otra razón que nos puede decir que son casi inseparables, que siempre van a estar juntas, es que tienen un triple enlace, a modo de mnemotecnia. Y la forma en la que se polimerizan estos nucleótidos es mediante una reacción de condensación. Acá, como habíamos visto en clases anteriores, acá tenemos agua disociada, y acá vamos a tomar el hidrógeno de este oxígeno y vamos a liberar este oxígeno unido al hidrógeno, liberando una molécula de agua. Ya mediante una reacción de tipo de condensación. Y acá vemos las tres grandes diferencias. Acá no tiene oxígeno, por lo tanto es ADN. Acá sí tiene oxígeno, por lo tanto es ARN. Acá tenemos timina, por lo tanto es ADN. Acá tenemos uracilo, por lo tanto es ARN. Y acá tenemos acá tenemos dos hebras, por lo tanto es ADN. Y acá tenemos una hebra, por lo tanto es ARN. ¿Ya? Y esto va a mantener la información genética. Las hebras, la unión consecutiva con la combinación de nucleótidos respectivos, va a tener toda la información genética del ser vivo. A medida de que estos cambien, se van a ir generando mutaciones o diferencias genéticas. Y el ARN lo podemos encontrar en forma de ARN mensajero, por ejemplo, también como ARNT. Y estos van a tener la información, van a llevar una hebra para que sea transformada en una proteína. ¿Ya? Básicamente este es el manual de instrucciones, y del manual de instrucciones yo extraigo una parte, y de esta parte que extraje voy a cumplir las instrucciones. ¿Ya? De esta forma yo voy a, por ejemplo, acá hay un manual de cómo, por ejemplo, fabricar un autito. Yo le tomo una foto a esto, la foto sería esta parte, y con la foto yo fabrico el autito, que sería la proteína. ¿Sí? Es un poco, quizás un poco enredado, pero de a poco lo vamos a ir entendiendo, y vamos a tener una clase dedicada en específico a ADN, su polimerización y cómo estas se transforman en proteínas. Y un investigador aisló una sustancia X que presentaba los átomos de hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y que al agregar polímeros liberaba una molécula de agua. ¿Cuál de las siguientes moléculas representa mejor la sustancia X? Los aminoácidos no tienen fosfato, o habitualmente no tienen fosfato. Los aminoácidos son más chons. El agua solamente tiene H2O. Los nucleótidos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato. ¿Ya? Cumplen con esta característica y cumplen con la liberación de agua, como ya vimos cuando se realiza su polimerización. Los fosfolípidos, bueno, son lípidos que habitualmente están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, en algunos casos fosfato y en algunos casos sulfuro. Y los monosacáridos, que son carbohidratos, están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, los lípidos, los fosfolípidos, en teoría serían los que están cercanos, pero no tienen nitrógeno. Los nucleótidos, efectivamente, sí lo son, porque cumplimos con la característica de tener carbono,
con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno y con fosfato. ¿Sí? Los aminoácidos, si bien están cerca, les falta el fosfato. El agua le falta, ya vimos que el agua es inorgánica. ¿Por qué es inorgánica? Porque en su estructura, en su esqueleto, le falta carbono. ¿Ya? No posee carbono en su estructura. Y acá vemos que sí presentan carbono. Y los monosacáridos, acá vemos que los monosacáridos les falta nitrógeno y les falta fosfato. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, en donde sabemos que los nucleótidos son esta molécula que está compuesta de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato, y al generar polímeros libera una molécula de agua. De esta forma, liberando agüita, en una reacción de condensación. Acá. Esto es para que recuerden más que nada que el ADN va a contener la información genética. Cada uno de estos es un aminoácido. Voy a leer la pregunta antes de comenzar, perdone. La comparación de secuencias de ADN o proteínas ha permitido evaluar el grado de parentesco evolutivo que tienen dos especies. La tabla siguiente muestra parte de la secuencia de aminoácidos de la hemoglobina humana. Considerando que las siguientes opciones corresponden a secuencias equivalentes de hemoglobinas de 4 especies, ¿cuál de estas secuencias pertenece a la especie que se encuentra más lejanamente emparentada con los humanos? Acá, ¿qué es importante? Uno, que esta molécula, tenemos la molécula base que es la de la hemoglobina humana. Dos, tenemos las 4 moléculas de hemoglobina de distintas especies. 3, que buscamos la que esté más lejanamente emparentada, por lo tanto buscamos la molécula que tenga aminoácidos más distintos a la original. Entonces básicamente acá, si bien yo puedo no tener idea de qué significan estas moléculas, por ejemplo fenilalanina, glicina, leucina, glicina y así, no es necesario que yo me las sepa ni para qué sirven. De hecho, yo no me las sé todas y tampoco es necesario para la resolución de este problema, porque solamente estamos buscando determinar cuáles están más, cuál es la que posee mayor diferencia respecto a la original, cuál está más lejanamente emparentada a la de la especie humana, que es la original. Entonces, básicamente, acá solamente tenemos que comparar lo que posee cada una de estas. Por ejemplo, todas tienen esta molécula ASN, ¿ya? Todas tienen Fe, todas tienen ARC, no todas tienen ARC. B y C se diferencian de ARC. Todas tienen LEU, todas tienen LEU, todas tienen glicina, perdón, todas tienen GLI, todas tienen ANS, todas tienen VAD, no todas tienen VAD. Encontramos la segunda diferencia en la respuesta C. ¿Ya? Todas tienen LEU nuevamente, todas tienen VAL, excepto A. Acá encontramos nuestra primera diferencia en la respuesta D. Todas tienen CIS, excepto, acá encontramos nuestra tercera diferencia en la C y nuestra segunda diferencia en la D. Y todas tienen VAL. Acá encontramos nuestra cuarta diferencia en la C. La C, la que está más lejanamente emparentada, es la C la que es más diferente, la cual va a codificar una proteína de hemoglobina diferente. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Ya? Y para la siguiente pregunta, me gustaría recordar que el agua es una molécula polar. Y recordemos que el agua tiene una gran capacidad como solvente, pero es solvente para aquello que es polar. Y acá les dejé un pequeño chiste fome de por qué un oso puede nadar, por qué un oso blanco puede nadar en el agua y es soluble en el agua, porque es polar, ¿ya? El agua que es polar va a solubilizar lo polar, ¿ya? Entonces, tenemos un segmento peptídico, puede ser hidrofóbico o hidrofílico. Esto se refiere a que se mezcla, perdón, no se mezcla con el agua o sí se mezcla con el agua. Fóbico de que se aleja, fílico de que le gusta. Entonces tenemos un
segmento que puede ser hidrofóbico, que no le gusta el agua, y un segmento hidrofílico que sí le gusta el agua. Y esto va a depender de su polaridad. A mayor grado de polaridad, menor es su carácter hidrofóbico. Como vimos en la clase anterior, teníamos nuestra molécula de agua. Ahí, les spoileé la respuesta, pero vamos a ver si es que tenemos nuestra clase anterior a mano para que vean nuestra molécula de agua. Acá está. Entonces, como vimos en nuestra clase anterior, tenemos nuestra molécula de agua. ¿Cómo no se pudo pegar? Ya bueno, vamos a verlo en la clase anterior. Tenemos nuestra molécula de agua, la cual está cargada. Esta tiene un enlace, perdón, esta tiene una configuración polar, un polo negativo y un polo positivo. Y esto es gracias o a causa de una diferencia no equitativa de electrones, lo cual permite que el agua se disocie y pueda solubilizar moléculas que son de tipo polares. ¿Ya? Entonces, tenemos tenemos que a mayor polaridad, o sea, mayor diferencia entre las cargas de la misma molécula, menor es su carácter hidrofóbico y mayor por ende es su carácter hidrofílico. A su vez, la polaridad de un segmento depende del carácter polar o apolar de los aminoácidos que lo constituyen, que lo componen. De acuerdo a la información planteada, ¿cuál de los siguientes segmentos tiene mayor carácter de tipo hidrofóbico? Acá lo que estamos buscando es aquella molécula que tenga menor polaridad. Por lo tanto, vamos a buscar aquella molécula que tenga aminoácidos en mayor cantidad de aminoácidos de tipo apolares. Entonces, acá yo me pierdo un poco, así que lo voy a ir anotando. Voy a borrar esto. Bueno, ya vieron la respuesta, pero lo importante es cómo solucionar esto. Entonces, ahora no lo puedo, lo voy a escribir por acá. Denme un segundo. Perfecto. Entonces, tenemos nuestra primera molécula que está compuesta de alanina. Alanina es apolar. ¿Ya? Tenemos apolar. Está compuesta de aspartato, que es de tipo polar. Está compuesta de glutamato, que es de tipo polar. Y está compuesta de otro aspartato, que también es de tipo polar. ¿Ya? Entonces la A es más polar. Y acá lo que estamos buscando es cuál de los siguientes segmentos tiene un mayor carácter hidrofóbico. Estamos buscando aquella que sea más apolar. ¿Ya? Entonces, tenemos la B. La B está compuesta de alanina. Alanina es apolar. Está compuesta de valina. Valina que es apolar. Está compuesta de otra valina que también es apolar. Está compuesta de glutamato que es polar. Tenemos la C, que está compuesta de glutamato, que es polar. Está compuesta de aspartato, que es polar. Está compuesta de otro glutamato que es polar y una alanina que es de tipo apolar. Luego tenemos la D, que está compuesta de aspartato, que es polar, alanina, que es apolar, valina, que es apolar, y glutamato, que es polar. Y luego tenemos la D, que es alanina, apolar, aspartato, polar, glutamato, polar y otro glutamato, polar. ¿Ya? Entonces, lo que estamos buscando es aquella molécula que tenga mayor cantidad de aminoácidos de tipo apolar. En este caso es la B, es la que está compuesta de mayor cantidad de aminoácidos apolares. ¿Sí?